El capítulo anterior se desarrolla en un campamento envuelto en oscuridad y neblina. Un grupo de defensores liderados por Lidra se reúne en torno a un mapa antiguo que señala el recorrido del conocimiento y la expresión de ideas. Lidra revela que su verdadera lucha no es con armas, sino con palabras capaces de transformar el futuro. A través de un diálogo reflexivo con Tarell y otros miembros, se destaca el valor del error, del aprendizaje y de compartir el saber como formas de iluminar la oscuridad. El mapa se convierte en símbolo del camino interior, donde cada defensor aprenderá a comunicar, comprender y transformar. El conocimiento es presentado como un faro que guía en medio de la incertidumbre, y la escritura como una herramienta esencial para construir un legado duradero. La conversación, entre dudas y bromas, fortalece el propósito del grupo, navegar el vasto océano de la mente humana, enfrentando desafíos intelectuales con valentía y solidaridad. Capítulo 1. El llamado al despertar. En la ciudad de Lumina, Lidra, una joven reparadora, presencia un fenómeno sobrenatural, un cielo iluminado por luces misteriosas. Tras observarlas desde su taller, una vibración en el aire la guía a un objeto en un callejón, un prisma, que al ser tocado, la elige como defensora de un equilibrio en peligro. A través de un destello cegador, el prisma se fusiona con su muñeca y le otorga poderes, incluyendo un escudo de energía y la habilidad de lanzar un rayo de luz. Sin embargo, antes de comprender lo sucedido, es confrontada por una criatura de las sombras que intenta atacarla, pero Lidra, utilizando sus nuevos poderes, la derrota. Una voz misteriosa le dice que su viaje recién comienza y que debe buscar a otros como ella para restaurar el equilibrio del mundo. En su camino, se encuentra con una figura luminosa que le revela que el verdadero desafío es despertar su fuerza interior. Con esta revelación, Lidra se da cuenta de que debe enfrentar las sombras externas y también la oscuridad dentro de sí misma. Con determinación, da el primer paso hacia un viaje lleno de incertidumbre, sabiendo que la oscuridad ya no la asusta tanto. Enseñanza. El verdadero poder reside en enfrentar y comprender nuestras propias sombras internas para poder superar los desafíos externos. La llamada de las sombras. En la quietud de la noche, mientras la ciudad de Lumina se sumía en la normalidad de sus rutinas, algo inesperado ocurrió. El cielo, hasta entonces tan familiar y tranquilo, comenzó a brillar con un fulgor sobrenatural. Luces doradas y plateadas atravesaban la atmósfera, como flechas luminosas lanzadas desde un reino desconocido. Los habitantes miraban arriba, desconcertados, sin saber que la respuesta al misterio estaba a punto de tocar la vida de uno de ellos de manera irreversible. Lidra, la joven reparadora de lo imposible, observaba las luces desde la ventana de su pequeño taller. La lluvia de estrellas que iluminaba el cielo parecía recordar a la oscuridad su capacidad para asombrar. Desde que tenía memoria, Lidra había sentido una desconexión con el mundo que la rodeaba. Aunque su habilidad para reparar lo que otros consideraban irrecuperable la había hecho famosa, en su interior sentía que algo más grande, algo aún no comprendido, la esperaba. La chispa que necesitaba para encender su verdadero propósito. Aquella noche, mientras las luces danzaban por el cielo, un extraño sonido vibró en el aire, como un susurro que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Curiosa, Lidra siguió el eco hasta el callejón detrás de su taller. Las sombras parecían alargarse con cada paso que daba, como si el mismo lugar estuviera esperando la aparición de algo o alguien. Fue allí, entre las sombras densas y las paredes sucias, donde vio el objeto que cambiaría su vida. En el suelo, brillando débilmente a la luz de las estrellas, yacía un prisma. No era una gema cualquiera. Su superficie reflectante parecía contener un pequeño universo dentro de sí. Cuando Lidra lo tocó, una sacudida recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su columna vertebral. De repente, escuché una voz en su mente, era profunda, grave e inconfundible. Defensora elegía, el equilibrio del mundo está en peligro. Las sombras se extienden, y solo aquellos con corazón puro y voluntad de aprender pueden detenerlas. La sensación de terror la envolvió como una niebla espesa. Lidra retrocedió, pero el prisma flotó frente a ella, sus destellos iluminando las sombras con una luz fría y penetrante. El aire se tornó denso, como si la realidad misma estuviera temblando. Del prisma surgieron imágenes. Un mundo devastado por criaturas oscuras. Aldeas destruidas. Ríos contaminados. Cielos cubiertos por densas nubes negras que exhalaban un aire irrespirable. No estoy lista para esto. Solo soy una reparadora, susurró Lidra, más para sí misma que para la misteriosa voz que la acompañaba. No estás sola, respondió la voz con calma, como si comprendiera su miedo. Los defensores se unirán, pero primero debes despertar tu fuerza interior. Un destello de luz cegadora envolvió a Lidra. La gema brilló intensamente,
y antes de que pudiera reaccionar, el prisma se fusionó con su muñeca, transformándose en un brazalete que parecía estar vivo. En el metal, un símbolo fluctuaba, cambiando de forma y color, como si tuviera una voluntad propia. Con una rapidez aterradora, una figura emergió de las sombras. Era una criatura de pura oscuridad, sin rostro, pero con ojos rojos, como brasas ardientes, que la miraban con una intensidad imposible de comprender. La criatura avanzó con un siseo bajo, una amenaza palpable que parecía salir directamente de las peores pesadillas de Lyra. El miedo paralizó su cuerpo, pero algo en su interior despertó. Instintivamente, levantó su brazo, y en ese mismo instante, el brazalete brilló con una luz cegadora. Un escudo de energía apareció frente a ella, proyectando una barrera luminosa que bloqueó el ataque de la criatura, que se estrelló contra la barrera con un rugido ensordecedor. Lyra, temblorosa pero con una chispa de determinación encendiendo su pecho, comprendió que algo dentro de ella había cambiado. Con un movimiento casi inconsciente, alzó su brazo nuevamente. La energía del prisma la envolvió, y un rayo de luz pura emergió de su mano, disparándose hacia la criatura. El rayo la atravesó y, en un estallido de sombras dispersas, la criatura desapareció. Exhausta, Lyra cayó de rodillas, mirando con incredulidad la forma del brazalete que ahora brillaba suavemente, como si celebrara su victoria. Su respiración era pesada, pero su mente comenzaba a calmarse, a comprender lo que había sucedido. Esto es solo el principio, dijo la voz en su mente, su tono ahora más grave, más urgente. Tu viaje comienza aquí, defensora. Debes buscar a los otros. El equilibrio depende de ustedes. Lyra miró el brazalete. La luz de las estrellas seguía danzando en el cielo, tan cercanas y tan lejanas al mismo tiempo. Una sensación extraña le invadió. Era miedo lo que sentía, pero más miedo le dio el llamado, como si todo en su vida hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para algo mucho más grande. Algo que, aunque aterrador, también la fascinaba. Con el prisma de su poder y un propósito recién descubierto, Lyra se levantó lentamente. A pesar del miedo que aún latía en su pecho, algo en su interior se había transformado. Ya no era solo una reparadora. Ahora, era algo más. Alzó la mirada una vez más al cielo, donde las luces continuaban su danza, como si señalaran el camino hacia lo desconocido. Sabía que el viaje que tenía por delante no sería fácil. Algo en su interior le decía que sería largo, doloroso y, posiblemente, peligroso. Pero también comprendió que no podía dar marcha atrás. El destino de un mundo que apenas comenzaba a entender ahora dependía de ella. Lyra dio un paso hacia el callejón oscuro, la figura de la criatura desvaneciéndose en su mente. Pero las sombras seguían acechando, como si el universo le advirtiera que el mayor desafío aún no había llegado. El equilibrio está en tus manos, defensora, susurró la voz del prisma, mientras el brazalete palpitaba suavemente. Y así, con el corazón palpitante y los nervios al límite, Lyra dio el primer paso hacia lo desconocido, hacia un mundo donde las sombras acechaban y la oscuridad parecía no tener fin. Pero en su interior, la llama de la esperanza comenzó a arder con más fuerza, iluminando el camino que debía seguir. Este viaje que había comenzado, se convertiría en una batalla contra las sombras, una lucha por el equilibrio de su mundo. Pero, ¿quién la guiaría? ¿A quién podía confiar su vida y su futuro? Las preguntas sin respuesta flotaban en su mente mientras el viento nocturno susurraba su nombre en un eco lejano, como si el universo mismo la estuviera llamando. El viento de la madrugada acariciaba el rostro de Lyra mientras caminaba sin rumbo fijo, dejando atrás la ciudad de Lumina. Cada paso que daba parecía despojarla de las dudas que aún nublaban su mente, pero la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Sabía que algo más grande que ella misma se estaba desplegando a su alrededor, como una telaraña invisible que se tejía sin cesar. Las luces en el cielo, que habían sido tan hermosas y misteriosas esa noche, ahora se veían como simples destellos fugaces, casi irrelevantes en comparación con la oscuridad que se cernía sobre el mundo. A medida que avanzaba, el brazalete en su muñeca se calentaba de manera extraña, como si una energía desconocida le impregnara. Cada vez que lo tocaba, sentía una vibración sutil, una llamada persistente. Pero, ¿hacia dónde la llamaba esa energía? ¿Qué era lo que realmente debía hacer? La ciudad parecía haber caído en un profundo sueño, y la única compañía de Lyra era el eco de sus propios pensamientos. El silencio la envolvía, un silencio espeso que se sentía opresivo, como si todo estuviera esperando el momento en que algo fuera a romperlo. Algo grande, algo inevitable. El susurro del río. No fue hasta que llegó a la orilla del río, en las afueras de Lumina, que algo cambió. Allí, en la oscuridad, en medio de la quietud del paisaje nocturno, escuchó un susurro.
Un murmullo bajo, como una voz que venía de las profundidades del agua. Lidra se detuvo en seco, mirando al río con desconfianza. No oía a nadie a la vista, pero el susurro persistió. Era un canto bajo, como una melodía etérea, casi hipnótica. Algo en su interior le instó a acercarse. Dio un paso, luego otro, hasta que sus pies tocaron una fría orilla. La superficie del agua reflejaba las luces lejanas del cielo, pero en sus profundidades algo se movía, algo oscuro y antiguo. De repente, el agua comenzó a agitarse. A lo lejos, una figura emergió, tan solo una sombra al principio, pero pronto adquirió una forma. Era un ser de luz, pero no de la clase de luz brillante que iluminaba el cielo. Era una luz tenue, inestable, como una estrella moribunda. La figura caminó hacia ella, sus pasos silenciosos sobre el agua, como si desafiara la naturaleza misma. Lidra no pudo evitar retroceder. El temor se apoderó de ella, pero algo la mantuvo en su lugar, algo en sus entrañas que la empujaba a enfrentar lo que no entendía. El ser se detuvo frente a ella, y aunque su rostro era indistinto, podía sentir la mirada fija en ella, como si pudieran ver cada rincón de su alma. «Eres la elegida», dijo la figura, su voz como un susurro en el viento. «El equilibrio que buscas está en tu interior. Debes mirar dentro de ti misma, en lo más profundo de tu ser». Lidra frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «No soy una guerrera. No soy nada especial». «Eso es lo que crees», respondió la figura, una sonrisa apenas perceptible cruzando su rostro. «El prisma te eligió porque hay una fuerza dentro de ti, una fuerza que aún me entiendes. Pero el tiempo se acaba y las sombras avanzan. Si no despiertas esa fuerza, todo lo que conoces estará perdido». Las palabras hicieron retumbar el aire, pero Lidra no sabía cómo responder. La figura continuó hablando, como si estuviera esperando algo de ella. «El camino que debes recorrer no está marcado. No hay mapas, no hay guías. Solo hay sombras, y solo tú tienes el poder de iluminarlas. Pero antes de que puedas hacerlo, debes enfrentarte a tu mayor miedo». Lidra miró al ser, confundida. «¿Mi mayor miedo? ¿Qué significa eso?». El ser hizo un gesto hacia el cielo, hacia las luces que seguían brillando. «El miedo más grande no es a las sombras. Es a lo desconocido. Al poder que tienes dentro de ti, pero que aún no has aprendido a usar». La figura comenzó a desvanecerse, su forma de luz debilitándose, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que trataba de combatir. «Recuerda, defensora. El primer paso hacia la luz comienza cuando decides enfrentar la oscuridad que te habita». Antes de que Lidra pudiera responder, la figura desapareció por completo, y la quietud volvió al lugar. La joven se quedó sola frente al río, el murmullo de la corriente y el viento acompañándola en su confusión. Pero algo había cambiado. Algo dentro de ella comenzó a despertarse, una sensación extraña que la llenó de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que acababa de experimentar no era un sueño, ni una fantasía. Era real. El poder que había dentro de ella, el poder que la figura había mencionado, ahora comenzaba a despertar, como una llama olvidada que vuelve a encenderse. Lidra alzó la vista al cielo, donde las luces aún danzaban, más cercanas y más claras que antes. La verdad comenzaba a formarse en su mente. Este era un viaje hacia su interior, hacia los rincones oscuros de su propia alma. El miedo no era lo que acechaba en las sombras. Era lo que vivía dentro de ella misma. Con el corazón latiendo con fuerza, Lidra dio el siguiente paso hacia lo desconocido. Sabía que aún quedaban muchas pruebas por enfrentar, y muchas respuestas por encontrar. Pero ahora, algo había cambiado dentro de ella. Ahora, la oscuridad no la asustaba tanto. Y la luz, aunque distante, parecía al alcance de su mano. La prueba interior. La madrugada seguía su curso mientras Lidra caminaba con paso firme, el rostro iluminado por la tenue luz del amanecer. El cielo comenzaba a cambiar de color, con tonos anaranjados que se mezclaban con la neblina de la noche, como si el mundo mismo estuviera despertando junto a ella. A lo lejos, las luces que había visto la noche anterior brillaban más apagadas, como si el primer rayo del sol las estuviera empujando a la oscuridad. Lidra había cambiado. Algo dentro de ella había despertado, una chispa de entendimiento que antes se le había escapado. Las palabras de la figura aún resonaban en su mente. El miedo más grande no es a las sombras. Es a lo desconocido. Al poder que tienes dentro de ti. Había algo tan sencillo en esa verdad, y sin embargo tan profundo. Se detuvo un momento frente a un acantilado que se alzaba sobre el río. La vista era impresionante, pero lo que captó su atención fue la quietud del agua. No se movía, no reflejaba el cielo ni las luces lejanas.
Era solo un espejo vacío. Como si esperara algo. Lidra suspiró y miró hacia el horizonte. La decisión que había tomado esa noche en el río ya no parecía tan aterradora. Se sentía como si estuviera al borde de un abismo, no físico, sino emocional. El abismo de lo desconocido, de lo que había dejado atrás y de lo que aún estaba por descubrir. Es hora de comenzar, dijo para sí misma, mientras el brazalete brillaba suavemente en su muñeca. Las palabras del prisma retumbaban en su mente, los defensores se unirán. Pero, ¿quiénes eran esos defensores? ¿Y cómo podría encontrar a los demás cuando ni siquiera entendía del todo lo que ella misma había comenzado a hacer? De repente, el aire cambió. Un susurro, apenas audible, flotó en el viento. Lidra giró rápidamente, alerta. Pero no había nadie a la vista, solo la quietud de la mañana. Es hora de empezar el viaje, Lidra. La voz provenía de todas partes y de ninguna. Era la voz del prisma, aquella presencia que la había guiado desde el primer momento y que ahora parecía más cerca que nunca. Tu viaje no será fácil, pero recuerda, la oscuridad puede consumir todo a su paso, pero es la luz la que perdura. Es la luz la que da forma a lo que se creía imposible. Con una respiración profunda, Lidra dio un paso hacia adelante, y al hacerlo, el viento pareció intensificarse a su alrededor. En ese instante, comprendió que no importaba lo que la oscuridad pudiera traer, ella tenía algo que no podría ser arrebatado. Con la resolución de quien ha tocado el borde del abismo, pero ha elegido mirar hacia el futuro, Lidra emprendió su camino. Sabía que cada paso la acercaba a algo grande, algo que estaba más allá de su entendimiento. Pero lo que más importaba era que, por primera vez, ella no sentía miedo,